¿Alguna vez has estado en un lugar donde el silencio es tan profundo que asusta? ¿Alguna vez has llegado a lugares silenciosos como templos cuando están vacíos? De pronto los que han visitado biblioteca cuando ahí absolutamente no hay nadie, se escucha ese silencio. ¿Lo has experimentado alguna vez? ¿Sabes? Hay un silencio que es diferente, y ese es el silencio al que le llamamos el silencio de la renuncia. Un silencio que se siente en una casa cuando un matrimonio se rompió y automáticamente ya nadie discute. Porque ¿para qué discutir si ya no hay nada por qué pelear? O ese silencio que a veces se ve en una sala de hospital, cuando te consigues al médico de frente y el médico agacha su mirada y no te dice nada, porque ya no hay medicamentos, porque ya no hay absolutamente nada que hacer para con ese paciente. O aquel silencio de un corazón que dice: ya no puedo más, esto se terminó. El silencio de la renuncia. Y era exactamente lo que estaba ocurriendo en el libro de Ezequiel capítulo 37, cuando Dios lleva al profeta a aquel desierto. El famoso o la famosa historia del valle de huesos secos. Dios no lo llevó a un valle turístico. Dios no lo llevó a un valle donde iba a haber cosas bonitas, no. Lo llevó a un lugar donde literalmente era un cementerio a cielos abiertos. Habían miles de huesos que estaban expuestos al sol. Huesos que ya estaban blanqueados, huesos que ya estaban desérticos. Y me llama poderosamente la atención porque la Biblia usa una frase terrible para descubrir lo que allí estaba ocurriendo. Porque la Biblia no dice que estaban secos, no. La Biblia dice que estaban secos en gran manera. Eso en el idioma original significa que ya no les quedaba pero ni una gota de vida. No había una gota de médula en los huesos que estaban allí donde Dios lleva al profeta. O sea, esto significa que bajo cualquier lógica humana, la vida allí era totalmente imposible. Y hoy, en esta mañana, quiero hacerte la misma pregunta que le hizo el Señor al profeta. Y el Señor llama al profeta y le dice: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Hoy quiero hacerte la misma pregunta que el Señor le hizo al profeta Ezequiel en aquel escenario. ¿Podrán vivir esos huesos? O mejor dicho, ¿podrán vivir esos sueños que algún día diste por muerto? ¿Podrá vivir ese matrimonio que en algún momento se quedó en la desconfianza? Te hago la misma pregunta que el Señor le hace al profeta en medio de ese escenario. ¿Podrás encender una vez más esa fe que hoy tienes apagada?
para poderte ilustrar lo que hoy el Señor quiere entregarle a la iglesia bajo el mensaje Yo profetizo vida, hay una ilustración que nos da a entender lo que Dios es capaz de hacer en un mundo cuando todo está perdido. Y hay una historia que habla del violín de Auschwitz. No sé si lo ha leído, si lo ha escuchado, pero esta historia ocurrió en la vida real. Y dice la historia que durante la Segunda Guerra Mundial, en los terribles campos de la concentración de Auschwitz, el pueblo enemigo destruía automáticamente todo lo que veía con valor. Y la historia cuenta que en una ocasión ellos confiscaron un violín que era de un hombre que cantaba, era un prisionero que era músico, pero para burlarse de él le quitaron ese violín. Y cuenta la historia que automáticamente lo tiraron contra el piso, lo pisotearon todo en medio del lodo que allí dejó esa guerra. Y allí lo pisotearon, lo hicieron nada, lo hicieron totalmente una basura. Pero la historia nos cuenta que muchos años después de que terminó aquella famosa guerra mundial, un famoso maestro, quien era un restaurador de instrumentos, encontró en un viejo almacén una caja. Y esa caja tenía allí todas las astillas rotas y carbonizadas del violín que habían conseguido ahí en Auschwitz. Y me llama la atención porque cualquiera que habría tirado a la basura esos retazos que habían quedado allí, lo habían dado por perdido. Era literalmente un hueso seco, pero de madera. Pero me gusta porque la historia termina que este maestro artesano se llevó esa caja a su taller. Y con una paciencia infinita, escucha lo que te quiero transmitir en esta mañana. Aquel hombre toma aquella caja, se la lleva a su casa y con una paciencia infinita recogió astilla por astilla. Se tomó la tarea de limpiarla del lodo de la guerra que había causado en cada una de esas piezas. Y cuenta la historia que este hombre usó un pegamento especial. No fue un día, no fue 2 días, no, fueron meses lo que costó a este hombre limpiar cada una de esas piezas. Todo lo que había quedado destrozado lo empezó a ordenar. Le puso cuerdas nuevas y después de colocarle las cuerdas lo barnizó. Cuando ese violín volvió a sonar en una sala de concierto, la gente que estaba allí lloraba al escucharlo. El violín no solo volvió a tocar, su música era más profunda, su música era más hermosa, su música era más conmovedora que antes de haber sido destruido. Lo que el enemigo pisoteó, el maestro los construyó para su gloria. Y hoy vengo a hablarle a una iglesia que de pronto se pueda estar consiguiendo como aquel violín destrozado en pedazos, vueltos nada. Pero hoy el Señor, ese maestro por excelencia, ha venido delante de tu vida para poder restaurar pieza por pieza el tiempo que Él necesite. Pero yo hoy empiezo a profetizar sobre ti vida. Y lo que estaba muerto, sé que va a vivir. Iglesia, el enemigo
de nuestras almas camina por este mundo pisoteando vida, pisoteando familia, dejando pedazos rotos en cada matrimonio, tirado al suelo. A lo mejor hoy tú viniste a este lugar como ese violín en el lodo, o como esos huesos secos que estaban en el desierto de Ezequiel capítulo 37. A lo mejor hoy te conseguiste diciendo: ¿sabes qué, pastor? Mi esperanza murió. ¿Sabes qué, pastor? Yo no soy nada. Lo poco que tenía lo perdí. Pero hoy te vengo a decir que el gran maestro artesano, el Hijo del Hombre, está caminando por tu valle. Él no tiene miedo en tus pedazos rotos. Él no se asusta de tus huesos secos. Él ha venido en esta mañana hoy a desatar una palabra sobre tu vida, a desatar una palabra sobre tu familia, a desatar una palabra sobre tu matrimonio. Yo no sé si tú lo estás creyendo, yo no sé si tú lo estás recibiendo, pero hoy ese maestro artesano está paseando por tu vida, por la tuya también, que me estás escuchando. A lo mejor te consigues en esta misma situación. También a tu vida ha llegado, también a tu matrimonio ha llegado, porque hoy yo profetizo vida sobre ti. Y lo primero que hizo Ezequiel fue obedecer. Dile al que está a tu lado: tienes que obedecer. Y en Ezequiel capítulo 37, del versículo 1 al verso 3, vamos a leer esta historia para que usted pueda entender lo que hoy el Señor nos ha entregado. Y dice: la mano del Señor vino sobre mí. Dame Reina y Valera, hijo. Y dice: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Versículo 2 dice: y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. He aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo. Y por cierto, aquí está la palabra: secos, como en gran manera. Versículo 3 dice: y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y yo le dije: Señor Jehová, solo tú lo sabes. Me llama la atención porque el Señor llama a Ezequiel hijo de hombre. En el idioma hebreo original esta expresión es Ben Adán, que significa literalmente hijos de la tierra o del polvo. Dios no llamó a Ezequiel por su título de profeta, ni mucho menos por su título de sacerdote prestigioso. No, le recuerda que es un humano mortal, le recuerda que tiene limitaciones y le recuerda que es una persona frágil. Cuando Dios le pregunta: ¿vivirán estos huesos?, la lógica humana y la ciencia de Ezequiel tenían que responder, iglesia, con un rotundo no, por lo que él estaba viendo. Los muertos no resucitan solos, y muchos menos si son calcio seco. Pero la fe de este hombre lo hace responder con sabiduría. Y le dice: Jehová, Señor Jehová, tú lo sabes todo. Por eso, iglesia, necesitamos entender en este tiempo el poder que hay en una palabra desatada. Porque lo que a veces nosotros ignoramos es que el poder de la vida y de la muerte está en tu boca. La pregunta es: ¿qué estás profetizando en este tiempo? ¿Que te va a matar el dolor? ¿Que ya no puedes más con tu matrimonio? ¿Que ya los hijos ya te tienen hasta la coronilla? ¿Qué estás profetizando? Por eso el Señor me dijo: hijo de hombre, porque me recordó a mí quién era primeramente. Yo también tengo hijos,
Yo también tengo familia. Yo también tengo un matrimonio. Tengo las mismas situaciones que tú hoy puedas estar pasando. Pero ¿sabe lo que me dijo el Señor? Tú tienes, hijo, que aprender a profetizar vida. Y es lo que hoy tú en esta mañana tienes que aprender. Porque en la palabra desatada hay poder. En el versículo 4 dice la Biblia, dame el 4, hijo, disculpa que no te lo entregué. Me dijo: que la herramienta que Dios nos dio para cambiar realidades no son estrategias. Preste atención acá. La herramienta que Dios te dio a ti, las herramientas que Dios me dio a mí, no son estrategias humanas, sino su palabra. Cuando Ezequiel obedece, comienza a hablar. Y la Biblia dice que ocurre algo asombroso. Se escucha un ruido, un temblor. Los huesos comienzan a unirse, cada uno con sus huesos. Y dice la Biblia que aparecen tendones, aparece carne, pero también aparece piel. En el versículo 8 hay una frase que nos debe de sacudir hoy a cada uno de nosotros. Y dice el verso 8: y miré, y hay aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos, ¿qué? Diga conmigo: no había espíritu. Esto es una advertencia teológica para la iglesia de hoy. El esfuerzo humano y la religión pueden crear estructuras muy bonitas. Podemos tener templos hermosos, con aire acondicionado, con buenas sillas, con buena atención. Podemos tener programas excelentes. O sea, una apariencia perfecta. Podríamos decir nosotros, podemos tener carne y podemos tener piel. Pero si falta el Espíritu de Dios, seguimos teniendo un cementerio elegantemente decorado. Por eso es que si hay algo que nosotros necesitamos, es el hálito de Dios. Porque una estructura sin espíritu sigue siendo muerta. ¿Está entendiendo? Una estructura sin el hálito de Dios sigue estando muerta. Ezequiel es el hijo del hombre que obedece la palabra. Pero hay otro hijo de hombre que da vida. Hay otro que le llaman hijo de hombre y ese da vida. Y aquí es donde nosotros cruzamos. Y hago un cruce del Antiguo Testamento, de Ezequiel 37, de todo ese escenario, y nos vamos al Nuevo Testamento. Porque siglo después del desierto de Ezequiel, aparece un hombre por las calles de Galilea y curiosamente adopta un título favorito para sí mismo. Y él se hace llamar hijo de hombre. No se llama rey, no se llama líder, sino que él adopta el nombre de hijos de hombre. En pocas palabras, Ezequiel
era el mensajero, pero Jesús era el creador. Y dice que lo que Ezequiel vio con una visión profética, Jesús acá en la tierra lo ejecutó con autoridad. Cuando Jesús llegó a la tumba de aquel hombre, su amigo llamado Lázaro, no se paró a profetizar para ver si Dios hacía algo, sino que gritó con fuerza, con su propia voz, y dijo: Lázaro, sal fuera. Y el que había estado muerto aproximadamente por más de 3 días, cuya estructura ya estaban deshecha, porque la Biblia dice que ya olía mal, recobró la vida. ¿Sabes por qué? Porque el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, versículo 25, nuestro Señor lo dejó bien claro. Y si hay algo que te lo quiere es recordar a ti, me lo quiere recordar a mí. Y dice: de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz ¿de quién? Del Hijo de Dios. Y los que oyeren, ¿qué va a pasar? Y no habla de muertos literales, habla de muertos espirituales. Porque si hay algo que nos está llevando a todo esto, es que alrededor hay muertos, pero espiritual. Y dice la Biblia que llegará el día, llegará la hora, y la hora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán. Ese es nuestro trabajo en este tiempo: predicar la palabra, profetizar vida. Cuando usted llegue a una casa, que lo puedan estar llevando y usted pueda ver el violín más destruido, la familia más destruida, como pasó en esa historia que te conté. No profetices mal, profetiza vida. Para eso Dios nos llamó. No para que tú sumes más al dolor. No para que Dios, no, si ahora sí es verdad, ¿ya para qué? No, iglesia, a eso no estamos llamados. Y dice la palabra en Ezequiel 37, versículo 9 y versículo 10. Y me dijo: profetiza al Espíritu. Dame, Reina y Valera. Y me dijo: profetiza al Espíritu. Profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu: así ha dicho Jehová el Señor. ¿Qué dijo el Señor? Espíritu, ven de los 4 vientos y sopla sobre estos muertos. ¿Y qué va a ocurrir? Y vivirán. Y dice el versículo 10: y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y tuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. ¿Qué tenían? Un ejército grande en extremo. La palabra utilizada aquí para espíritu en hebreo es el ruah, que significa viento, que significa aliento, que significa soplo, que significa hálito de vida. Esta es la misma palabra que se usó en Génesis, cuando Dios modeló a Adán del barro. Y dice la Biblia que sopló en su nariz, le dio hálito. En Adán vino el ruah de Dios. Cuando el ruah entró en los cuerpos de Ezequiel capítulo 37, sucede el milagro final. Los muertos reviven y se ponen en pie, formando un ejército en gran extremo. Ahora vamos a ver el paralelo en el Nuevo Testamento. Porque en el capítulo 20 de Juan, los discípulos de Jesús también estaban encerrados en una habitación. Tenían las puertas trancadas por el miedo a los religiosos. Estaban desanimados. Estaban llenos de culpa
porque lo habían abandonado. Te pongo en contexto. Al Señor lo toman, lo llevan a la cruz, lo crucifican en la cruz. Los que estaban con Él lo abandonaron, se fueron. Y todos se metieron en una habitación. Todos se metieron en una casa. Estaban escondidos. Tenían miedo, porque lo estaban buscando para matarlos a ellos también. Otros estaban decepcionados porque habían abandonado al maestro. Espiritualmente hablando, esa habitación allí era una habitación de huesos secos. Literalmente, no había esperanza. Allí no había fuerza. Allí no había fruto. Pero de repente dice la Biblia que el resucitado aparece en medio de ellos. Y me llama la atención porque Jesús no viene a juzgarlo. Jesús no viene a reclamarle. Fíjense y observen lo que Juan 20:22 establece. Y dice la Biblia, dame el 21, desde ahí, hijo. Entonces Jesús le dijo otra vez. ¿Qué le dijo Jesús? Paz a vosotros. Como me envió el Padre, así que también yo os envío. Ojo, ya va. Como me envió el Padre, yo los voy a enviar. Pero estaba ocurriendo algo en esa habitación. Los huesos estaban secos. La gente tenía miedo. La gente estaba atemorizada. Y dice el versículo 22. Dice el texto. Y habiendo dicho esto, ¿qué hizo? Sopló. Y le dijo, recibí el Espíritu Santo. Es la recreación exacta de lo que ocurrió en Ezequiel capítulo 37. El Hijo del Hombre resucitado se aparece frente a sus discípulos, quienes estaban secos, pero Él sopla sobre ellos y le entrega el ruá. Es la misma palabra, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. ¿Y cuál fue el resultado? El resultado fue que esos hombres que estaban escondidos, que esos hombres que estaban temblando de miedo salieron a las calles. Y la Biblia habla que llega un día del Pentecostés. Se convirtieron en el gran ejército que anunciaron el evangelio con poder, que transformaron el mundo, porque el soplo de Jesús había roto sus tumbas secas. El temor que tenían estos hombres fueron desaparecidos después que el Señor sopla hálito de vida sobre ellos. Y con esto quiero cerrar el mensaje, porque estoy casi seguro, como pastor y ministro, que el mismo Dios que juntó los huesos secos en los tiempos de Ezequiel es el mismo Jesús que sopló aliento a sus discípulos y que está hoy aquí, en este lugar, y que a través de su Espíritu Santo viene a darte un soplo de vida. Yo lo estoy creyendo en esta hora, donde la lógica de este mundo ve un cementerio de situaciones terminales. Jesús ve un taller de restauración. El enemigo, iglesia, ha querido convencerte de que tus pedazos rotos ya no sirven para nada, que tu historia terminó en fracaso. Pero yo te vengo a decir que el gran restaurador, aquel que tomó cada pieza de aquel violín, va a ser a partir de hoy sacar de ti la mejor adoración. Y que a donde tú llegues y empieces a profetizar, que a donde tú llegues y empieces a proclamar, la gente de ese lugar recobrará vida, la gente de ese lugar recobrará aliento, la gente de aquel lugar volverá a tener esperanza. Porque dirás, hoy he venido a traer palabra de vida para ti. Ponte sobre tus pies. Y esa alabanza con la que mis hijas, y digo mis hijas porque todas son hijas, algunas
de carne, pero otras espirituales. Y yo quiero que esa misma adoración, porque ciertamente estamos pasando por el proceso de luto como nación, como tierra, como Venezuela. Pero si hay algo que Dios nos está llamando en este tiempo, es a profetizar vida. Yo no sé lo que tú estás profetizando para tu nación Venezuela. Yo no sé lo que tú estás profetizando de pronto para tu matrimonio. Yo no sé qué es lo que tú has profetizado para tus hijos, para tu familia, para tu entorno. Yo no sé lo que tú estás profetizando. Pero hoy vengo a decirte que ese gran maestro y su Espíritu Santo está en medio nuestro. Porque si hay algo que Dios quiere es que nosotros volvamos a recobrar vida. Y esa alabanza nos anima a que podamos hacerlo. Así que con ese mismo gozo, normalmente siempre terminamos los servicios, ¿verdad? En medio de la administración, en medio de la adoración. Pero ¿qué tal si hoy ese lamento, ese luto, lo cambiamos en baile, en fuerza, en fortaleza, para que nosotros podamos seguir avanzando? Amén. Así que vamos a alabar el nombre del Señor con esa alabanza, y la iglesia conjuntamente vamos a adorarle la presencia de Dios en esta mañana. Aleluya. Gloria a Dios. A ver, con las palmas. Pac, pac, pac. Aleluya. Donde todo parecía terminado. Santo Padre de la gloria, La tu Ruá, tu Espíritu Santo se está paseando en medio nuestro, Señor. Se pasea por Venezuela, se pasea por los matrimonios, se pasea por la familia. Hoy yo lo estoy creyendo, bendito Dios. Y yo respondí, aleluya. Señor, solo tú lo sabes. Solo tú lo sabes. Él tiene la última palabra. Entonces él dijo, profetiza. abre tu boca. A ver, iglesia, Y comencemos a profetizar. Aleluya. Profetizamos sobre Venezuela. Profetizamos sobre nuestra nación. Profetizamos vida sobre ella. Me llevó a un valle lleno de huesos secos y quebrados. Aleluya. Un lugar donde la esperanza murió. Se acabó la y los esperanza allí. vivos no podían Que me saquen a los crecer. niños, que me saquen a los niños, por favor. Y entonces me preguntó, Mira la pregunta del Señor al profeta. ¿pueden vivir estos huesos otra vez? Y el profeta le Yo respondió, dije, Señor, solo tú lo sabes. Entonces aleluya. dijo, abre tu boca. Y profetiza. Yo profetizo vida. Yo profetizo vida. Sobre todo huesos secos. Sobre toda noche herida. Yo profetizo vida. Yo profetizo vida. Escucha. Dios lo va a levantar ahora. Decláralo. Soplo del cielo, ven a llenar lo que estaba vacío por dentro. Oh, yo profetizo vida. Tú profetizas vida. Estos huesos van a levantar. Yo lo voy a creer. Van a levantarse esta noche. Has estado tendido en ese valle tanto tiempo que olvidaste tu nombre. Aleluya. Seguía seco tu visión. Aquí El está fuego tu pueblo, solo iglesia. dejó una Lo puedes ver. llama. Adorando. A ver, volteame la cámara. Hay una iglesia que está adorando, que está clamando, que se está gozando en la presencia de Dios. Cada hueso por su nombre. Santo, a ver, decláralo. Yo profetizo vida. Dile. Sobre todo hueso seco, sobre toda noche herida, yo profetizo. Dile. Lo que el enemigo Llamo muerto, Dios lo está levantando ahora. Aleluya. soplo del cielo, ven a llenar lo que estaba vacío por dentro. Yo profetizo vida. Yo profetizo vida. Esos van a levantar. Escucha. Van a levantarse esta noche. Hubo un estruendo de huesos
Aleluya. Yo profetizo que tu matrimonio, yo profetizo que tu salud, yo profetizo que tu finanza, yo profetizo que tu emprendimiento, yo profetizo que hoy recobra vida todo lo que estaba muerto. En el nombre de Jesús. Mira el viento de Dios restaurado. Aleluya. Dale Lo con que las palmas. nadie más podía entender. A ver, iglesia. Yo profetizo Sobre todo hueso seco, sobre toda noche herida. yo profetizo vida. Yo profetizo vida. Que el enemigo llamó muerto. Dios lo está levantando ahora. Yo profetizo Aleluya. Esta es tu iglesia. La iglesia que profetiza. Oh, yo profetizo vida. estos huesos van a Van a levantarse esta noche. Yo lo creo. Yo lo creo. Puedo ver familias restauradas. Puedo ver gente recibiendo sanidad. Puedo ver familias, matrimonios, negocios que comienzan a prosperar. Yo lo estoy viendo, lo estoy creyendo. Aleluya. Ahí vino el soplo. Ahí viene el ruaj. Ahí viene el ruaj. Ahí viene el ruaj de Dios. De los cuatro vientos. Norte, sur, este y Nada es oeste. demasiado difícil. Nada está demasiado perdido A ver, iglesia. para ti. Aleluya. Es tiempo de levantarse. Es tiempo de levantarse. Hermano, hermana, es tiempo de levantarse. Lo que habían declarado de tu iglesia, lo que habían declarado de tu vida, hoy Dios lo levanta. Levántate. 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 Aleluya. Oh, es tiempo de levantarnos. A ver, yo profetizo. Sobre todo hueso seco. Yo profetizo vida. Yo. Lo que el enemigo Llamo muerto, Dios lo está levantando ahora. Yo profetizo vida. Soplo del cielo. Ven a llenar lo que estaba vacío por dentro. Yo profetizo vida. Yo profetizo vida. Estos huesos van a Levantarse, yo lo creo. Se levanta, se levanta, se levanta. Yo profetizo vida. Decláralo con tu boca y dile a partir de hoy. Diga a partir de hoy. Dígalo a partir de hoy. Dígalo a partir de hoy. Yo voy a profetizar vida. A partir de hoy yo profetizaré vida. Dáselo fuerte al rey. Dáselo fuerte al rey. Que suba, que suba, que suba, que suba. Hoy profetizo vida. Aleluya. Bajo esa misma reverencia, vamos a pedirle a los diáconos que pasen a entregar tenemos Santa Cena. Y mientras están los elementos, yo quiero recordar lo que normalmente siempre nosotros recordamos como casa, como iglesia. Si hay un tiempo en el que tú puedes reconciliarte con papá, es aquí en este momento. Hay gente que dice: no, pastor, yo no puedo tomar la Santa Cena porque no me siento digno. Si tú no te sientes digno, entonces me estás diciendo que el error, que el pecado que cometiste es más grande que el amor y el perdón que Dios derramó en la cruz del Calvario sobre tu vida. Es por eso que hoy toma este tiempo, toma este momento en comunión con papá y poder decirle al Señor en esta hora: Padre, yo me voy a alinear contigo. Padre, yo
Voy a poner mi vida en orden en esta hora. Porque en el capítulo 11 de la primera carta a los Corintios, el Señor, o el apóstol Pablo, pues a través del Señor lo deja establecido. Así que, iglesia, toma los elementos, tomas el pan. Sabemos que representa el cuerpo, ¿verdad? Pero también tenemos el vino que representa la sangre del Cordero. Esa sangre que fue derramada para que hoy nosotros podamos tener entrada al trono de la gracia. Esa sangre representa el nuevo pacto que hizo el Señor. Así que toma allí los elementos y inclina tu rostro allí mientras los servidores siguen entregando. Y vamos a seguir orando. Seguimos en la presencia de papá. No nos hemos salido de su presencia. Así que allí con los elementos, ponte a cuenta con Dios. Yo no sé cuál fue la falla, yo no sé cuál fue la falta, pero algo sí te digo: el soplo de Dios hoy ha venido sobre ti. El Espíritu Santo está sobre ti. Y hoy es el mejor momento con el que tú puedes hoy poner todo en orden al Padre y decirle: Señor, sí, había cometido este error, había cometido esta falta, pero yo hoy me reconcilio contigo. Es un tiempo de reconciliación. Si hay algo que Dios nos ha llamado a la iglesia en este tiempo, es a reconciliar a la gente que estaba perdida con el Padre. Por eso hoy en esta hora, iglesia, toma los elementos allí para que papá hoy puedas recibir de ti eso que le estás diciendo, esa reconciliación que tanto le estás pidiendo. Y dice Corintios, primera carta de los Corintios, capítulo 11, verso 23, dice el texto: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Toma el pan, iglesia. Y dice el texto siguiente: y habiendo dado gracia, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hace esto en memoria de mí. Levanta el pan. Padre, Dios amado, Señor, hoy levantamos este pan, Señor. Pan que representa tu cuerpo. Cuerpo que fue lacerado, cuerpo que fue escupido, cuerpo, Padre amado, que fue, Señor, golpeado, Padre amado. Te hiciste una llaga por amor a nosotros. Pero hoy, como iglesia, celebramos, conmemoramos, hacemos memoria de ese día y nos hacemos uno contigo en este momento. Por eso hoy, Señor, levantamos este pan, Padre amado, y lo partimos en familia. Coma del pan, iglesia. Verso siguiente dice: asimismo tomó también la copa. Tome la copa, iglesia. Después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hace esto todas las veces que la bebieras en memoria de mí. Padre, hoy levantamos esta copa que representa tu sangre, pero que también representa el nuevo pacto. Gracias, Señor, porque a través de ese sacrificio, hoy cada uno de nosotros tenemos entrada al trono de la gracia cuando queremos, Señor. No como antes, que lo hacía un sacerdote una vez al año, sino tenemos entrada, Señor. Oh, bendito Dios, delante del trono de la gracia. Por eso hoy, como iglesia, como familia, hemos venido delante de tu presencia, Señor, a levantar esta copa. Copa que representa tu sangre. Sangre que fue derramada en la cruz del Calvario por amor a nosotros. Sangre, Padre amado, que representa el nuevo pacto, Padre amado, que has hecho, Señor, con la humanidad en este tiempo. Por eso hoy, al levantarla, la conmemoramos en este día. Tome de la copa, iglesia. Y dice el texto: así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Maranata, Cristo viene. ¿Y cuánto lo esperan? Dale un aplauso al que vive y reina, amén.